días. La parroquia de San Miguel Arcángel les da la más cordial bienvenida a esta celebración correspondiente al cuarto domingo de Pascua, Día del Buen Pastor. El que no entra por la puerta no es pastor. Salta a la cerca el bandido o el ladrón. Las ovejas en su aprisco solo atienden a la voz de su pastor. Del extraño las ovejas huirán. El pastor por nombre a todas llamará, y afuera él irá adelante y su voz se escuchará y seguirá. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, buenos días, sean bienvenidos a esta Eucaristía Dominical, cuarto domingo de Pascua, en donde contemplamos a Jesús en la figura del buen pastor. Sean todos bienvenidos y en esta Eucaristía demos gracias a Dios por la comunidad de Garambullo que se encomienda a la Santa Cruz. Recordemos que el 3 de mayo también se celebra la fiesta de la Santa Cruz. Sin embargo, hoy por ser domingo se le da primacía a la liturgia dominical, fiesta del Buen Pastor. También damos gracias por un año más de vida de la señora Tuti Pachicano, que el Señor le concede en sabiduría y en gracia. Y también a Cruz María Laureano en un año más de vida. Pedimos por todo el equipo de doctores y enfermeras en esta pandemia del COVID, porque todos los días se exponen, todos los días corren riesgos y sin embargo con todo el amor acuden a los hospitales a seguir ejerciendo con amor su profesión. Que Dios las proteja al buen pastor y les conceda siempre la salud para seguir atendiendo a nuestros enfermos. De manera especial pedimos por José Ricardo Flores García. También damos gracias a Dios por la familia Hernández Flores. Pedimos por la salud de Lolis Sendejo, todos los enfermos de COVID, por Juan Maldonado Lugo, por Natalia Orillo Torres, por Lodegaria Orillo Torres, Angelina, y por la salud de Carmen Villanueva, por Fernando Valenzuela. También le enviamos un saludo a su hogar, que es también de quien es un hermano que participa aquí en el comedor de esta parroquia. Y también pedimos por el eterno descanso de Norberta Maldonado Lugo y Faustina Maldonado Lugo, María Benítez Rosas, Juan Sánchez Alamilla, Victoria Sánchez Ursúa, Medardo González, Verónica Cisneros Peña en su tercer aniversario de haber sido llamada a la presencia del Señor, de Alberto Duarte Gaitán, a 2 meses también de fallecido. Que todos ellos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Hermanos, para celebrar dignamente este encuentro con el Señor, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria, gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo precedió su glorioso pastor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Ahora, si en casa pueden sentarse, escuchemos atentos la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Sepa todo Israel con absoluta certeza
que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: conviértanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. Porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos, y también para todos los paganos que el Señor, Dios nuestro, quiera llamar aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones los instaba y exhortaba diciéndoles: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin términos. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado ni hubo engaños en su boca. Insultado, no devolvió los insultos. Maltratado, no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya, aleluya, aleluya.
Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no lo han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Ahora sí, en casa, hermanos, pueden tomar asiento, contemplando hoy a Jesús, el buen pastor. Después de que hemos pasado ya algunos domingos de la Pascua, aquella mañana en que las mujeres, el grupo de María Magdalena, de quienes amaban a Jesús, han recibido la noticia de la resurrección. Hemos visto a los incrédulos en el grupo de Tomás, que hasta que no tocan el costado pueden constatar la resurrección. Después vemos a los 2 discípulos de Maús, que también hasta que reconocen a Jesús en la fracción del pan, dan crédito de que ha resucitado. Y hoy Jesús está en esa plenitud como el buen pastor, que cuida a las ovejas, que llama a cada una por su nombre, y a la vez dice que es la puerta de las ovejas. Jesús, en medio del contexto del pueblo judío, habla de lo que la gente hace, y ellos más que nadie van a conocer las labores que realiza un pastor, porque casi en la producción de ovejas es como mantienen su actividad económica. Por lo tanto, la mayoría de ellos son pastores que tienen su rebaño y que van a entender la forma en la que ellos protegen a las ovejitas de los peligros, cómo el pastor la lleva a pastar a las mejores calladas, a las mejores aguas, cómo las hace entrar por el redil y cómo van en busca de la oveja perdida. Y cómo a la vez la ovejita reconoce la voz del pastor. Cuando se han dispersado en el campo, basta con que el pastor comience a gritarles y ellas reconocen la voz para volver a reunirse y caminar juntas con él y entrar en el redil. Por eso Jesús pone todo ese ejemplo y él se declara ese buen pastor para que podamos comprender cómo Dios a través de él viene a amarnos, a extender toda esa misericordia y toda esa fuerza para que al reconocer su voz en la Sagrada Escritura y en la Eucaristía podamos tener vida eterna. Y este mensaje ya no nada más es para el pueblo de Israel, ya es un mensaje universal. De hecho, en la primera lectura Pedro le da esa universalidad, porque Pedro ya
habla para todos, mencionando a este buen pastor al que han crucificado, pero que Dios lo ha glorificado y lo ha constituido Mesías y Señor de la historia, Señor del universo, el pastor del universo. Por lo tanto, todos somos ese rebaño y Él es el único pastor. Pero hay una característica esencial que nos muestra este Evangelio de San Juan. Jesús es un pastor bueno. Pastor bueno, podemos entender nosotros todas las palabras y cualidades que vienen y que entran, encierran la palabra bueno. Y a la vez es un pastor verdadero. Entonces allí también entendemos todo lo que concierne a esta palabra verdadero, lo que es genuino, lo que es auténtico. Por eso Él dice que Él es el pastor bueno y verdadero, que va a llevar a las ovejas, ¿a dónde las llevará? A la vida eterna. Y menciona y nos alerta de otros pastores, quizá disfrazados, a lo mejor son lobos disfrazados de pastores, que saltan tal vez por la ventana, que no son pastores buenos, y si no son buenos, tampoco son verdaderos. Él quiere alertarnos a que en todo momento le reconozcamos, podamos ver las características del buen pastor. Una, escuchar su voz y ver, nuestro pastor siempre se va a caracterizar, ¿verdad? Así como lo vemos en la imagen, con esa blancura, con esa luz. Si no lo reconocemos, nos va a pasar como a la ovejita del cuento. Hay una ovejita, ¿verdad? Dicen que estaban en su casita las ovejas, cuando el pastor les dijo: ovejitas, yo tengo que salir, hoy no puedo sacarlas a pastar porque no es un buen tiempo, yo voy a ir por el pasto para traerlo. Tengan cuidado de no abrir la puerta, porque puede venir un falso pastor. Escuchen cómo es mi voz para que me puedan reconocer. Bueno, así que el lobo, que estaba atento, esperó a que saliera el pastor. Y de esa manera llegó y tocó la puerta. Y las ovejitas preguntaron: ¿quién es? Soy su pastor, que les traigo pasto. Y dijeron ellas: nuestro pastor tiene la voz dulce. Esa no es la voz de nuestro pastor, no es una voz dulce. Así que el astuto lobo se fue y comenzó a practicar, a imitar la voz dulce del pastor. Así que llegó con la mejor voz, y tocó la puerta y fingió la voz. Y entonces dijo: soy su pastor, pero imagínense la voz bien dulce. Y las ovejitas dijeron: sí tienen la voz dulce parecida a la de nuestro pastor, pero le vieron por debajo de la puerta: nuestro pastor viene de blanco y tú vienes de negro. Entonces corrió el lobo, se dirigió a una panadería, compró harina y se puso harina en las patas. Llegó otra vez y tocó la puerta con esa voz mielosa. Y las ovejitas dijeron, una de ellas solamente dijo: sí es nuestro pastor, viene de blanco. Y es la que abrió la puerta. Y a la vez le dijo, ¿verdad? Ven, ovejita, yo te quiero conocer, llevar a conocer a otros pastores. Porque tu pastor te quiere cegar, tu pastor no quiere que vivas la vida y te quiere tener solamente en este pasto aburrido. Y así que a esa ovejita, el lobo disfrazado de pastor se la lleva a conocer a otros falsos pastores que llegan por la ventana. ¿Cuál creen que fue el primero?
El dinero. Oh, la ovejita estaba deslumbrada. El dinero que en muchas y que en nuestro mundo, en nuestra situación, el dinero llega a querer ser y a ocupar el lugar del buen pastor. Y entonces en nuestro corazón se llega a pensar que si no está el dinero no podemos ser felices y que el dinero es el único medio para que nosotros podamos subsistir. Y entonces toda nuestra mirada, todo nuestro proyecto, nuestro corazón se enfoca en el dinero. Y recordemos que en alguna ocasión Jesús nos dice, nadie puede servir a dos amos. No puede servir a Dios y al dinero. Y entonces se nos olvida que el dinero es para satisfacer necesidades básicas, no para que controle nuestra vida, no para que le demos nuestro corazón, no para que ocasione tristeza porque no tenemos lo suficiente y no estamos a la altura para poder tener todo lo que el mundo falsamente nos ofrece, pensando que allí está la felicidad confundida con placer, confundida con esa avaricia y esa banalidad que no nos lleva a nada, sin sentido. Pero eso sucede cuando desconocemos la voz del buen pastor. ¿Y esa voz dónde va a estar? En la Sagrada Escritura, en la Biblia. Y de hecho allí vamos a encontrar varios textos que nos van a ilustrar a cómo administrar nuestro dinero, cómo ver que el dinero solamente nos va a ayudar para organizar la vida, pero nada más. Allí no está nuestra felicidad. Y es el buen pastor en la Sagrada Escritura, allí nos ilustra muy bien. Pero el lobo, a esa ovejita, ¿verdad?, que se la llevó, bueno, primero le mostró el dinero y luego le mostró las falsas ideologías en la que muchos de nuestros jóvenes el día de hoy se pierden, sobre todo en las universidades, en muchas escuelas, adquieren ideologías. Es cierto que como un buen compendio de la filosofía hay que conocer todo el pensamiento del hombre, pero hay que tener criterio. Nuestro pastor es verdadero, es el único que dice la verdad. Las demás son teorías, son posturas. Y muchos de nuestros jóvenes allí se quedan anclados en esas teorías que mueven ateísmo u otras formas de creer y de vivir. Y que en ocasiones hasta llegan a casa con una soberbia queriendo humillar a los papás, queriéndoles hacer sentir que están a la vanguardia con la ciencia y que los papás son unos retrógradas por el hecho de ser católicos y quieren tentarlos. El otro día una mamá nos decía muy triste, es que, ¿cómo le hago? Porque mi muchacho adolescente no se quiere confirmar. Y me dice que le demuestre científicamente el por qué debe ser confirmado. A lo mejor ni siquiera sabe lo que es ciencia, pero se siente con esa vanguardia. ¿Cuántos de nuestros jóvenes se dejan llevar por estas corrientes y pierden los valores de la fe y lo que sus papás les han inculcado en casa? O algunos simplemente se hacen indiferentes ante Jesús y su forma de vivir es completamente diferente a lo que aprendieron en casa y sobre todo a la catequesis que recibieron. Ese es otro falso pastor que quisiera dirigir nuestras vidas. Viene otro pastor que el lobo le presentó a esta ovejita. Todos aquellos merolicos que hablan hoy en la televisión y que dirigen programas aparentemente de reflexión humanística y que los llevan a querer pensar que lo que postulan es la verdad, sin darnos cuenta de lo que estos programas siempre van a estar enfocados a donde está el factor dinero.
Donde haya más dinero es de donde mejor van a hablar. En algunas ocasiones hablarán bien de la iglesia, en algunas ocasiones la van a criticar según esto. Y eso es lo que no llegamos a entender. Y pensamos que por el hecho de que están en la televisión, están diciendo la verdad. Habría que tener un criterio muy amplio. Y a eso le añadimos todos los programas que nos transmiten, programas aparentemente educativos, con todo un subliminal que lleva a la destrucción de las familias, o que lleva a tener apetitos hacia el alcohol, hacia un libertinaje, hacia una destrucción de valores, a ir en contra de la vida. Y entonces eso, ahí está ese factor, ese pastor que se llama televisión, y que en muchas ocasiones rige la vida de los hogares, la vida de tantos esposos, esa vida conyugal de intimidad. En muchos se ha terminado porque la televisión está en la recámara, porque el esposo llega, enciende la televisión e ignora a la esposa como si no existiera y está clavado en la tele, o viceversa. O en ocasiones la televisión está en el comedor y en lugar de que la familia platique y entonces pueda poner en práctica ese principio de amor que hoy nos propone nuestro buen pastor, estamos aprendiendo las vulgaridades que la televisión nos está mostrando, a veces con lenguaje de lo más bajo. Y allí está ese pastor en el que a veces no detectamos que viene a querer dirigir nuestra vida. Pero hay otros pastores que quieren oír muchas veces las esposas que tienen dudas sobre si el esposo les es fiel o no. Y entonces allí están todas esas personas que dicen que son adivinos o adivinas y que leen la mano, pero que también vacían el bolsillo. Y entonces, ¿cuántas personas el día de hoy cambian a Jesús por todas estas personas a las que consultan, a las que van a ver para que les hagan trabajitos, para hacerle daño a otra persona o para tantas cosas? Y entonces allí están cambiando al buen pastor, al pastor bueno que nos lleva a la verdad y que la verdad nos hará libres y que además nos promete la vida eterna, y lo cambiamos por ese falso lobo que se viste de pastor y que allí está Satanás desde atrás para querer perder nuestra alma. Ojalá podamos reflexionar esto hoy que es día del buen pastor y que nos demos cuenta de que realmente en el redil somos esas ovejas que vamos a conocer al pastor, que nunca vamos a dudar de su voz porque realmente lo conocemos con la Sagrada Escritura, y que de esa manera nos da ese criterio ante la vida para permanecer firmes siempre en nuestra fe. Vamos a ponernos de pie. Profesemos nuestra fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, que nació de Santa María Virgen, padeció, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí, creo. Todos decimos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Que nos gloriamos de En profesar. Jesucristo nuestro Señor. En Amén. Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos a Jesús resucitado, nuestro pastor y nuestro guía. Después de cada petición diremos, Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. Por la Iglesia, por todos los que tenemos a Jesús como nuestra guía y pastor, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los diáconos, fieles servidores de la palabra y de los pobres, y signo vivificante para toda la Iglesia, oremos. Jesús
por todos los que durante este tiempo de Pascua reciben el bautismo, la confirmación o la primera comunión, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los trabajadores, especialmente los de la construcción, que con su esfuerzo se ganen la vida dignamente y aseguren su futuro, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los que viven alejados de la Iglesia, por haber encontrado en ella poca caridad o poca comprensión, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por nuestras familias, para que Dios derrame en ellas el espíritu de piedad y de renuncia a lo mundano, de manera que germinen abundantes vocaciones al servicio de la Iglesia, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Escucha, Padre, con bondad todas estas súplicas que ponemos al pie de tu altar. Todo esto te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. El Señor Jesús con su muerte ha redimido a los hombres del pecado, y la luz de Dios ilumina en el mundo el camino de su pueblo. Yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor, el buen pastor que entrega la vida por sus ovejas. Ellas conocen mi voz, yo las conozco a ellas, tal como conozco al Padre, y así como Él me conoce. Yo soy la puerta, quien entra por mí está salvo. Encuentra en mí su alimento y tiene vida en abundancia. Yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor que entrega la vida por sus ovejas. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda santa iglesia. Concédenos vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído. Y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo,
tanto eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Raúl, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Norberta y Faustino, María, Juan, Victoria, Medardo, Verónica, Alberto, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Dense en casa una señal de paz. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Hermanos, aquí está Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a participar de esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Los invito, hermanos, a que en su casa abran sus corazones a Jesús para que lo reciban a través de la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Ven a mí, dulce pan de la vida, ven, consuela mi amargo dolor. Soy la oveja que andaba perdida, lejos, lejos de ti, mi Señor. Sacramento adorable y divino, Santo, delicia de Dios, para hallar la salud y la vida, levantamos a ti nuestra voz. Ven a mí, dulce pan de la vida, ven, consuela mi amargo dolor. Soy la oveja que andaba perdida, lejos, lejos de ti, mi Señor. Ven, angélico pan de los cielos, a las almas que van de tiempos. Ven al hombre que gime en la vida, la amargura de tanto dolor. Ven a mí, dulce pan de la vida, ven, consuela mi amargo dolor. Soy la oveja que andaba perdida, lejos, lejos de ti, mi Señor. Oremos. Buen pastor, vela con solicitud por tu rebaño y dígnate conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo a las praderas eternas.
Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En la alegría del Señor podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Saludemos a la Virgen con esta oración, Reina del Cielo. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque Cristo a quien llevaste en tu seno, aleluya, resucitó según su palabra, aleluya, ruega al Señor por nosotros, aleluya. Madre de las familias, ruega por nosotros. No dejen el Santo Rosario. Recuerden que a lo largo del día nos llega el rosario que van rezando las familias y lo editamos en nuestra página Parroquia de San Miguel. Los esperamos mañana lunes. Continuamos con nuestra programación. Aquí los esperamos. Feliz domingo en casa. Que Dios los bendiga. Aunque marche por la oscuridad, nada he de temer, porque tú conmigo vas, mi pastor que me hace sosegar.